Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional. Me jugaría un tercio de mi patrimonio a que este par de cretinos, estos dos majaderos, este dúo de insensatos, le enchufarán todo el gafe posible a la Armada Española, teniendo en cuenta que estamos ya en semana de Open de España y que los resultados en los años anteriores han sido magníficos. ¿Qué tendrá que ver? Empezamos. Por desgracia, empezamos. Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de lunes 6 de octubre, que efectivamente, ya lo han escuchado, es la semana del Open de España, es una de las semanas grandes del golf español y vamos a hablar mucho del Open de España. Para bien, por supuesto, de la Armada, le duela o no le duela al señor del Eco. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy listo, muy listo, que afilado está el señor del Eco, tonto a las 3, otro tonto a las 3. Y nos llama cretinos y nos llama... Sí, pues claro que hay que recuperar todo lo que viene haciendo la Armada Española en el Open de España desde que se recuperó. Es que es mágico, Alejandro, es mágico. Bueno, ¿Cómo es no vamos es alucinante. a recrearnos? ¿Cómo no vamos a recrearnos? Ya habrá tiempo ahora en esta bola provisional, ¿no? También Claro. hay muchas cosas hay muchas otras cosas que comentar. Tranquilo, señor del Eco, Sí, todo a su tiempo. pero el señor del Eco no se acuerda que el año pasado también dijimos que a la Armada le iba muy bien en el Open de España y que lo había hecho muy bien y tal, y ganó Ángel Hidalgo. De eso no se acuerda, ¿no? El señor del Eco. Eso no, a él no le da importancia, ¿no? O sea, ahí no hubo gafe, ¿no? Oye, vamos a dejar que las cosas transcurran. Y el año anterior, y el 2020 porque hubo pandemia, que si no, pues también. Totalmente, es que esos son los números. Bueno, pues sí, luego los abordamos, ¿no, David? Vamos a empezar con lo que ha dado de sí este fin de semana. Oye, que ha sido también bastante bueno y bastante positivo para el golf español. Para mí hay 4 nombres propios por encima de todo. 4. Los 3 primeros forman equipo, que son evidentemente Paula Martín, Andrea Revuelta y Carolina López Chacarra. ¿Por qué? Pues porque han sido medalla de plata en el Campeonato del Mundo Amateur de Singapur, el Campeonato del Mundo Amateur femenino, que se llama la Copa Espíritu Santo. Han sido medalla de plata, pero ojo, quedando empatadas en la primera posición con Estados Unidos y simplemente la plata se ha resuelto pues por un desempate que yo no termino de entender. Bueno, o que, mejor dicho, entenderlo entiendo perfectamente, que no termino de compartir. A mí no me gusta esa manera de desempatar un mundial. O sea, que se desempate por la tercera peor tarjeta del último día. No sé, me parece que es demasiado difícil ganar un mundial de golf amateur como para que al final quede en algo tan simple, ¿no? Como esa manera de decidirlo. A mí no me gusta, no entiendo por qué no hay playoff. El otro gran nombre de la jornada, sin ninguna duda, del fin de semana, es Carla Tejedo, jugadora española que ha estado toda esta temporada en el Epson Tour, que acabó el Epson Tour el domingo y que ha conseguido la tarjeta del LPGA Tour. Hay otros nombres importantes, pero yo, sin ninguna duda, me quedo con esos 4 como las referencias de este fin de semana. Sí, ¿no? Y como referencia de lo que viene, ¿no? Hay que valorarlo, ¿eh? No sé si alguien se ha venido abajo con el hecho de que las españolas
que partían como favoritas, las cosas como son, como claras favoritas, ¿no? Como una de las grandes equipos favoritos, digamos, ¿no? Que a lo mejor alguien se ha sentido decepcionado, ¿no? Porque no se hayan traído el triunfo, pero es que salir de favorito y acabar segundo empatado, en realidad. Empatado, sí. Hay que ponerlo en valor. Insisto siempre en algo como es el golf y en un formato tan complicado, ¿no? Donde son 3, cuentan 2 tarjetas, en fin, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Tienes que poner de acuerdo a demasiadas jugadoras para que llegues al final con opciones, ¿no? Exacto. No, y después yo me quedo con una cosa, David, fíjate, hay veces que en el deporte, ¿no? Hay gente, ¿no? Bueno, hay esa frase hecha, ¿no? A ver si soy capaz de ponerlo en pie lo que quiero decir. Esa frase hecha de hay victorias morales, ¿no? Y hay victorias que realmente pues nada, que no se ha ganado, pero en el fondo sí se ha ganado, ¿no? Me refiero a cuando dices, vale, no ha ganado, pero como si hubiera ganado, ¿no? Bueno, en este caso es que realmente es casi real, habría que decirlo, porque si hubieran contado las 3 tarjetas de las jugadoras cada uno de los días, el Mundial se celebra a 4 días. Y como ha explicado David, el formato de cada día, de las 3 que compiten por cada país, se quedan las 2 mejores tarjetas. La tercera se descarta, se desecha. Si hubieran contado las 3 tarjetas de todas las jugadoras de todos los países de este Mundial de Singapur, España habría ganado el Mundial por 7 golpes de diferencia respecto a la segunda clasificada. Con lo cual, es verdad, no nos traemos el oro de Singapur, pero sí nos traemos la seguridad de que es el mejor equipo del mundo. Que no hay ahora mismo ningún mejor equipo en el mundo de 3 jugadoras que el de Paula Martín, Andrea Revuelta y Carolina López Chacarra. Porque no habrían ganado por un golpe, ¿eh? Ni por 2, ni hubiéramos estado empatados, pero... No. Por 7 golpes, ¿no? Yo creo que al final esa es la lectura que hay que hacer cuando tú hablabas precisamente, David, del futuro, ¿no? Que los nombres propios de este fin de semana lo que nos evocan es lo que viene por delante, ¿no? Lo que va a pasar, ¿no? Sí, exactamente, lo has dicho. Esa consistencia de lo que te está hablando es de cómo vienen ya preparadas, ¿no? Es así, ¿no? Sí. Y si a eso le unes lo de Carla Tejedo, en fin, es que casi no hay mes del año en el que no ocurran cosas a futuro en el golf femenino español que nos vuelvan a todos locos. Es así. Y seguimos aquí esperando, con mucha paciencia, mucha tranquilidad, pero cada vez queda menos tiempo. Ya te digo. Bueno, de hecho... Para ese objetivo... Fíjate. Para ese objetivo ridículo, absurdo, absolutamente... Sí, absolutamente... ¿Cuántas eran, David? ¿Cuántas eran? Habíamos dicho 6 o 7. 6 o 7, ¿verdad? 6 o 7. Estamos siendo cautos. Yo creo que decimos un número cada vez, pero bueno, hay veces que habremos dicho 8. Otra vez habremos dicho 5. Pero bueno, es que te voy a decir una cosa importante. A lo que nos estamos refiriendo, porque habrá alguien despistado de que están hablando esto de números y tal. Bueno, nos referimos a jugadoras españolas con tarjeta del LPGA Tour. ¿Vale? A eso nos estamos refiriendo. Que este año, por ejemplo, empezamos el año con 4, perdón. Este año empezamos con 4. Con Carlota Ciganda, Zahara Muñoz, Julia López y Fátima Fernández Cano. Bueno, pues para el año que viene ya tenemos a 4. Bueno, vamos a decir... ya tenemos a 5. Vamos a decir 4 y media, porque es verdad que una de ellas es la de Fátima Fernández Cano, que en realidad es una exención, ¿no? Por la lesión de cadera que ha tenido que pasar por el quirófano, etcétera, etcétera. Bueno, pues tendrá un mínimo de torneos el año que viene para intentar mantener la tarjeta una vez se recupere de esa operación, ¿no? de cadera. Y las otras 4 son Carlota Ciganda y Julia López, derechos completos absolutos, y a Zahara Muñoz veremos si derechos completos absolutos o tarjeta condicional, pero algo va a tener seguro a Zahara ya con el puesto que ocupa en el ranking del LPGA Tour, y ahora Carla Tejedo, que también tendrá una tarjeta condicional porque ha conseguido el puesto número 14 en el Epson Tour, ¿no? En el ranking que se llama Race for the Card, ¿no? Carrera por la tarjeta, ¿no? En la traducción española. Bueno, pues ha quedado en el puesto 14. De la 11ª a la 15ª consigue una tarjeta condicional, de la primera a la 10ª tarjeta completa. Bueno, que va a tener 8, 9, 10 torneos como mínimo seguros Carla Tejedo el año que viene, y si lo hace bien en los primeros torneos, pues ya con el re-ranking se colocará en disposición de poder jugar todos los torneos del año del LPGA Tour para intentar mantener la tarjeta. Así que 5, sin que todavía hayamos llegado a la escuela, 5 tendremos seguro, empezando el año que viene, el año en el LPGA Tour. Y ahora vamos a ver qué pasa con la escuela.
Exactamente, ¿no? Que empiezan a ser números muy serios. Yo no sé cuántas veces en la historia, no sé si alguna, de hecho, Alejandro, han coincidido 5 jugadoras españolas en un torneo del calendario regular del LPGA Tour. Alguna vez habrá ocurrido, ¿eh? Seguro, seguro, ¿eh? Pero Gran pregunta, ¿eh? Habría que mirarlo, y yo te diría que, a ver, seguro o prácticamente seguro, pero estamos haciendo trampas, como se dice, al solitario, es en el de Escocia, porque es un torneo compartido. Entonces entran algunas del Ladies European Tour y es torneo del LPGA Tour, pero como tú dices que se entiende... Vamos a obviarlo. Claro, eso vamos a obviarlo. Lo que se entiende que es... Y alguno habrá. Alguno habrá. Yo creo que sí. De la época aquella, David, de Beatriz Recari, Belén Mozo, María Hernández, exacto. Azahara y Carlota, yo creo que esas 5 llegaron a coincidir en el LPGA Tour algún año. Sí, seguramente, ¿no? Uh-huh. Y si no, pues sí, seguro que sí, pero ya 6... Es que eso no lo pillas. No, y a lo mejor estamos a un año y pico, o quizá a menos, a unos meses, exacto, de que 6 jugadoras españolas puedan salir a competir en un torneo del LPGA Tour. ¿Esto son tonterías? Bueno, pues que cada cual lo vea como quiera, ¿no? Yo me emociona mucho este mes de septiembre, Alejandro, con la irrupción, ¿no?, de esas ciclistas españolas, ¿no? Las dos Paulas, ¿no? Exacto, sí, las dos Paulas, sí. Paula Blasi y Paula Hostiz, sí, que están arrasando, que han arrasado que han estado ahí, que han arrasado, básicamente, sí, en mundiales europeos, en el mundial de su categoría, de su edad, digamos, y en el europeo, ¿no? Bueno, pues qué decir, ¿no?, de nuestras golfistas, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Es lo que nos están emocionando ellas, esa es la realidad, y cada vez que aparecen en un escenario nuevo lo vuelven a hacer muy bien, ¿no? O sea que es que realmente es tremendo, ¿no? Y vamos a ver, como tú decías, David, vamos a ver qué pasa, ¿eh? Vamos a ver si al final no tenemos a 7 jugadoras con tarjeta del LPGA Tour. Parece una barbaridad ahora mismo, pero es que a mí no me cuesta nada creer que Carolina López Chacarra, por ejemplo, va a sacar la tarjeta del LPGA Tour en la escuela, o no me cuesta nada creer que Carla Bernat va a sacar la tarjeta en la escuela del LPGA Tour. Son las 2 grandes candidatas, por decirlo de alguna manera, más alguna que a lo mejor se pueda meter, ¿no? Pero esas 2 candidatas son serias candidatas y casi las podríamos considerar como dentro de las favoritas para conseguir esa tarjeta. Y después vamos a ver qué ocurre, ¿eh? Vamos a ver si Nuria Iturrioz acaba entre las 10 primeras del Ladies European Tour y también va a la final de la escuela del LPGA. En fin, que no es ninguna locura empezar a pensar en esas cifras. Vamos a dejarlo ahí. No es un sueño imposible, no es ponerse no es el cuento de la lechera. Es algo que es muy complicado, que todo eso se pueda ir dando, pero que no es una locura. Viendo la trayectoria, los momentos de forma y todo lo que está ocurriendo, ¿no? Así que, claro, es que si encima ya te plantas en enero con 7, pues es que se me está empezando a venir a la cabeza el número de 10, Alejandro. Como gran objetivo, sí, bueno, es que no es ninguna tontería. No para 2026, vamos a dejarlo para 2028, 2029. Eso, 2028. Se me está empezando a formar en la cabeza lo que es el número, la decena. Ahí queda, la decena, la primera vez que lo dijimos, y cuando eso suceda, que ojalá suceda, ya veremos, es dificilísimo, pero ojalá suceda, oye, aquí lo diremos, y haremos una fiesta y abriremos con el número 10, porque desde luego es para eso, es para celebrarlo y homenajear y quitarse el sombrero con lo que están haciendo nuestras jugadoras españolas. Por cierto, Carla Bernat lo ha conseguido después de un año en el que no ha ganado en el Epson Tour, sino que lo ha hecho a pico y pala, a pico y pala, sacando buenos resultados uno detrás de otro, 4 top 10, tampoco ha sido una cosa de locos en ese sentido, pero pues eso, sumando un 20 por aquí, un 16 por acá, un 31 por acá y fallando muy pocos cortes en todo el año, ¿no? Y así lo ha logrado, así que desde aquí, la enhorabuena a Carla Tejedo por ese temporadón. Y, por cierto, te quería preguntar a ti la opinión, David, que tú para estas cosas eres creativo y se te ocurren cosas. ¿Tú cómo resolverías el empate en un campeonato del mundo amateur? O sea, ¿te parece que esta es una manera
digamos, adecuada, es la que está, y ya está. Y todos la sabían al empezar el torneo. O sea, aquí no hay nada ilegal, ni estamos poniendo ningún trapo oscuro, ¿no? A la victoria de Estados Unidos. Pero no debería hacerse de otra manera. No debería haber un playoff, vamos, básicamente. Yo lo que creo es, oye, como en toda la vida del golf, si se llega empatado al último hoyo después de 4 rondas, de 4 jornadas y tal, pues salgamos a un playoff con las 2 mejores de cada equipo. Voy a hacer de abogado del diablo, venga. Hagamos un ejercicio de rigor. De rigor. Un sincericidio. De rigor en el análisis. Sí. ¿Estarías planteando esa pregunta si hubiese ganado España? Absolutamente no. Lo sabía. Pero absolutamente no. O sea, ¿para qué voy a engañar a nadie? ¿Sabes? O sea, es que ni me habría fijado. Lo sabía. Ni le habría dado importancia al desempate. Es verdad. Somos así de asquerosos. Bueno, yo creo que algún comentario así... Sí, de pasadilla, ¿no? De pasada. De pasadilla sí habrías hecho. Habrías dicho, hombre, y en nos ha sonreído la fortuna de que está establecido esta manera para deshacer el empate. Pero bueno, ahí está, y ahí están los méritos de nuestras chavalas que el último día rindieron todas en conjunto. Vale, sí. Bueno, concretamente una cosa, David, por aclarar simplemente cómo ha sido el desempate. Hay que decir que en la última jornada la tercera tarjeta de Estados Unidos y de España también fue la misma. Con lo cual, lo que hubo que ir es a la tercera jornada, la tercera tarjeta. Y ahí es donde ya desempataban en favor de Estados Unidos. O sea, que fue todavía más rocambolesco. Es decir, que realmente España no ganó, pues yo qué sé. Pues porque se unieron los planetas. Y por eso se quedó con plata y el oro fue para Estados Unidos. A ver, la expresión al final es se alinearon los planetas, porque si se unen ya estamos hablando de un Big Bang o algo así. De una Pangea, o sea, del regreso a la Pangea, ¿no? Sería, tienes toda la razón. Se unieron los continentes y dicen, no, es que esto en castellano no, ese concepto todavía nadie lo ha inventado, Alejandro. Vamos a intentar hacer un esfuerzo por respetar las expresiones de toda la vida del castellano. Que tanto le costaron forjar a nuestros mayores. Totalmente. Tienes toda la razón. En tono el mea culpa. Se alinearon los planetas en favor de Estados Unidos. Es verdad. Absolutamente, ¿no? Se alinearon. Pero bueno, a mí tampoco me gusta las cosas como son. Pero es verdad que no estaríamos hablando de esto si hubiese ganado España. Pero a mí tampoco me gusta y tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Verdaderamente, ¿no? No parece lo más justo. No lo parece lo más justo. Es lo que a mí me parece, ¿eh? No me parece que es lo más... no sé, es como... Por otro lado, también te digo, es una manera de darle más importancia a lo que ya ha ocurrido en el campo. No está mal. A mí nunca me han gustado las tandas de penaltis, ¿eh? Y al final un desempate... salvo que plantees un desempate a la vieja usanza, ¿no? Como se desempataban antes los British Open y todo esto, ¿no? Que se desempataban a 36 hoyos y cosas de esas. Que ahí no había duda. Exacto. Las tandas de penaltis tampoco me han gustado nunca, ¿no? Y dices, bueno, pues no me parece tan mal. ¿Qué quieres que te diga? Vale, bueno, pues ya está. Pero ahora escuece. Sí, claro, cuando te pasa a ti, que es cuando pones el debate encima de la mesa, claro, es que es así, somos así de animalitos, ¿no? En ese sentido. Y... Por otro lado, las jugadoras ya lo saben, ¿eh? Y cuando están en el campo todavía, pues la que vaya peor de las tres, que más o menos, no sé si exactamente hasta qué punto tienen información, pero debes estar súper metida hasta el último golpe porque todo puede contar, ¿no? Y eso ya lo sabes. Sí, bueno. Tiene su gracia también. Claro. Tiene su aquel. De hecho, uno de las 2 mejores tarjetas del último día fueron de Paula Martín y de Andrea Revuelta. La tercera fue la de Carolina López Chacarra. Carolina acabó en el tramo final, en el hoyo 15, cometió un bogey, pues que al final fue decisivo. Si no hubiera hecho ese bogey, claro que es mucho hablar. Después 16, 17 y 18 lo salvó bien, ¿eh? Pero bueno, sin ese bogey, pues Carolina habría ganado España. También sin un bogey de Paula Martín en el hoyo 17. Es que al final, claro, cuando están tantas variantes en juego, pues todo suma, ¿no? Y todo importa, ¿no? También hay que decir que Carolina, aunque ha sido la tercera, digamos, peor del equipo, entre comillas, insisto en lo de peor, porque es que ha hecho un mundial espectacular. Ha sido la única jugadora, de todo el torneo, que las 4 rondas las ha hecho bajo par. O sea que una cosa por otra, ¿no? Realmente, bueno, en definitiva, más allá de debates y de historias y de que cada uno tendrá su particular opinión, espectacular la actuación española, más allá de que no se haya logrado el oro. Vamos.
Sí, me quedo con lo que hemos comentado antes, Alejandro. Ir a un torneo de golf, en cualquier deporte, pero te diría de golf, a un torneo de golf, con la etiqueta de clara favorita, y cumplir con las mayores expectativas, porque claro, estar luchando hasta el final y acabar empatada en primer lugar, como comprenderás, es cumplir con las mayores expectativas. Para mí, de verdad, es una hazaña. Es una hazaña, es muy complicado, ¿eh? Es muy complicado esto de llevar el peso sobre los hombros desde el primer... Y estas chicas ya lo vienen haciendo con mucha naturalidad, que es lo que nos sigue dejando pasmaos. Totalmente, totalmente. Así es más, dígame te voy usted. a confesar, Alejandro. Ojo. Es más, te voy a confesar. Yo cuando arrancó el Campeonato del Mundo, pa' mis adentros, lo que se dice pa' mis adentros, pensaba, no va a salir, no puede salir con tanta naturalidad tantas veces. Me doy con un canto en los dientes con un cuarto puesto. Fíjate, es una manera muy ceniza, ¿no? No, pero te entiendo, te entiendo. Es como que ha pasado ya demasiadas cosas buenas. Alguna vez tienen que equivocarse, ¿no? Sí, no puede salir. Las expectativas se siguen inflando, y dices, en algún momento ese globo no va a estallar, ¿no? Y bueno, ese era mi pensamiento cenizo y ingenuo, como se ve. Es que estas chicas pueden hasta con el cenizo, ¿eh? Es que pueden con todo, la verdad, es una cosa impresionante. Tercer puesto individual, por cierto, de Paula Martín, también, ¿no? Que estuvo peleando hasta el final por ganar, ¿no? el título individual, ¿no? de este Mundial de Singapur. En fin. Ahora empieza, esta semana empieza el masculino. Vamos a ver cómo van las cosas. No vamos a engañar a nadie. Las chicas iban como grandes favoritas, los chicos no van en ningún caso como grandes favoritos. O sea que todo lo que hagan, bienvenido sea. Vamos a ver qué tal actuación hacen también o consiguen en Singapur. Que el otro nombre propio de este fin de semana, sin ninguna duda desde mi punto de vista, es el de Ángela Llora. Pero clarísimo, por esa actuación en el Alfred Zangil League Championship, ¿no? Sí, porque es de esas semanas o esas actuaciones que tanto gustan aquí en la bola provisional y en Ten Golf, ¿no? Que es sí, no ha ganado, sí, ni siquiera ha quedado segundo, pero esa suma, seguir sumando, seguir rascando, con un gran quinto puesto, da pie a muchas posibilidades futuras, ¿no? Como ya hemos contado en Ten Golf, ¿eh? Sí. Tampoco estamos descubriendo nada, pero Ángela Llora sigue acercándose, más o menos. O sea, sigue teniendo clarísimamente en su radar, el objetivo de una de las tarjetas del PGA Tour. Así de claro, ¿no? Exacto. Y esta semana le ha ido muy bien en ese sentido porque ha recortado puntos, ¿no? Es muy difícil, lo va a tener complicado, ¿eh? Pero comenzó la semana a 502 puntos de la última de las 10 tarjetas del PGA Tour, que marcaba Elvis Smiley, y ha acabado la semana a 300 y pico. Bueno. Ha recortado 150. A Buen 350, mordisco. más o menos, ¿no? Uh-huh. Es un buen mordisco. Sí, son muchos puntos, son muchos puntos. Pero con todo lo que se reparte en estos torneos de los Back Nine y con lo que se va a repartir en Abu Dhabi y Dubái, esas dos últimas citas finales, bueno, están las espadas en todo lo alto y además llegan un buen momento, ¿no? Y nos haría mucha ilusión que arrancara una tarjeta del PGA Tour, ¿no? Necesitamos, señores, necesitamos que haya grandes jugadores y jugadores españoles en el PGA Tour, porque es el mejor circuito del mundo. Es que es así. Fíjate, de lo que nos estábamos pongamos hablando como hace nos unos pongamos. minutos. Exacto. Fíjate lo que estábamos hablando hace unos minutos. Estamos hablando más o menos emocionados o ilusos de 7, de 6, a ver si 10 en un futuro más o menos a medio plazo, medio largo plazo. Y nos vamos a los chicos y verdaderamente ahora lo que hay es travesía por el desierto, prácticamente, ¿no? Absoluta. Lo que no había ocurrido nunca. Bueno, o digamos en la historia más cercana. Concretamente desde Olazábal, vamos. Entre Olazábal y Sergio García es que no ha habido año pasándose el testigo unos a otros, y después con la llegada de Jon Rahm no ha habido año que no tuviéramos por lo menos uno, y en ocasiones 2 y 3 jugadores españoles en el PGA Tour compitiendo prácticamente cada semana. No hemos andado sobrados, ¿no? Hay que recordar que con tarjeta del PGA Tour es que se cuentan
con los dedos de una mano, además, concretamente, ¿no? Con los dedos de una mano. Los jugadores españoles que han tenido la tarjeta del PGA Tour. Sí, sí. Así que, sí, porque a esos que has citado hay que unir a Rafa Cabrera Bello, a Jorge Campillo, que la consiguió hace 2 temporadas a través precisamente el DP World Tour, Sí. y poco más. Bueno, Gonzalo Fernández Castaño y Alejandro Cañizares. Gonzalo, o sea, es verdad. A Gonzalo no, creí que había citado a Gonzalo también. Sí, Sí. sí. Gonzalo, Rafa Campillo, Sergio y Chema. Y luego puedes unir y Miguel Ángel Jiménez también. Ya son 6. Sí, Ya bueno, se cuentan con los dedos y de dos manos. Cañizares, ¿no? Y Cañizares, que la consiguió el año que fue una Es verdad. tarjeta condicional. Alejandro Cañizares, pero la No, tuvo. bueno, la tuvo. condicional no. La sacó Por la escuela. cuando la escuela era algo todavía Exacto. en el PGA Tour. Sí, cuando podías intentarlo, ¿no? Sí, jugó un buen número de torneos. Sí, en ya el están PGA. en 7 y siempre podríamos unir a Sebe, que eran otros tiempos, no estaba tan definido el concepto de tarjeta del PGA Tour, era otra cosa, pero bueno, podríamos unir a Sebe, Sí. por supuesto que sí, ¿no? Y serían 8. Bueno, pues tampoco son tantos, ¿eh? 8 en los últimos 40 años, o medio siglo. Estamos diciendo que a ver si para 2027 tenemos a 10 españolas el mismo año en el PGA Tour, y aquí todavía en el PGA Tour no llegamos a 10 en total desde que existe el circuito. Exactamente. Fíjense la diferencia, ¿no? Así que, pues eso, que necesitamos que los Ayora, Alejandro del Rey, bueno, todos, es que me pondría a citar uno tras otro a todos los españoles que están ahora mismo en el circuito europeo, y tampoco es plan de aburrirles, pero eso, que den ese paso adelante y que se incorporen al PGA Tour, porque por cómo se ha dado los últimos años, pues prácticamente cada jugador español que destaca, que saca un poco la cabeza y que dice, cuidado con lo que puede hacer este hombre, está acabando en Leaf. Lo hemos visto, ¿no? En los casos de José de Ballester, lo hemos visto en el caso de David Puig, incluso lo hemos visto en el caso de Eugenio Chacarra, que es uno de los que, oye, ¿por qué no? Puede conseguir la tarjeta del PGA Tour. Es otro que se podría unir a Ángel Ayora. Sí, y fíjate, todavía hay cierto escepticismo respecto a esas 10 tarjetas que concede el DP World Tour, ¿no? Porque sí nos centramos en el golf español, porque de momento solo Jorge Campillo accedió al PGA Tour a través de este sistema, Sí. y luego tampoco le fue muy bien. Y además el escepticismo tiene que ver con que si es que luego tampoco tienen entrada en grandes torneos, patatín, patatán. Bueno. Insisto, lo que ha ocurrido es que de momento no ha habido nadie que haya ido allí y haya dado el pelotazo. Pero cuando ocurra, pues nos encontraremos a un Ángel Ayora o a quien sea, de repente jugando un designado, ¿no? En Claro. Pebble Beach o en Bay Hill, y entonces ya, cuidado, que empezamos a hablar de otras cositas, ¿no? Claro. Y ocurre, insisto, todos los años. Por supuesto que no vamos a volver a citar al pobre Matthew Pavón, que lo tenemos citadísimo. Es la referencia. Pero ha habido otros casos de gente que empieza la temporada bien y sin estar en principio en las grandes listas de, pues por ejemplo, de esos designados, se incorporan. Sin ir más lejos, Ben Griffin. Por ejemplo, Ben Griffin no empezó 2025 en ese grupo tan exclusivo y ha acabado jugando una Ryder. O sea que hay casos todos los años y variados, ¿eh? Sí. Bueno, el último que, fíjate, está tan reciente que lo tenemos que citar. Me refiero a Rasmus Højgaard, que es que lo acaba de amarrar precisamente este domingo en el Sanderson Farms Championship, que ha quedado top 5. Mucho mérito, por cierto, viniendo de la Ryder Cup al Sanderson y acabar entre los 5 primeros. Bueno, pues Rasmus Højgaard ha amarrado ya la tarjeta del circuito americano, y la consiguió precisamente a través del circuito europeo. Por cierto, que le preguntaban a Rasmus Højgaard, oye, ¿qué tal eso de la tarjeta del circuito europeo? O sea, de esas 10 tarjetas que da el circuito europeo, ¿cómo lo ves? Y Rasmus Højgaard dijo, oye, a mí me parece una oportunidad extraordinaria para los jugadores del circuito europeo. Ahora bien, mi consejo para los que vengan con esa tarjeta al PGA Tour es que se lo tomen 100, dice, no que vengan al 100%, que vengan al 120%, es decir, comprometidos al máximo con el PGA Tour y a jugar todos los torneos que puedan del PGA Tour, porque si no, no es fácil mantener los derechos de juego. Bueno. Sí, si no te quedas ahí entre dos aguas y ni un lado ni el otro. Totalmente. Mira, con esa mentalidad no le ha salido bien, las cosas como son, pero con esa mentalidad fue Mateo Manasero, y recuerdo que lo comentamos y a mí me encantó, sí. ¿No? Dijo, he conseguido la tarjeta, voy a ir a saco. Insisto, no le ha salido bien. No sé en qué puesto está tampoco, Alejandro. Bueno, todavía tiene opciones. Todavía tiene alguna opción de mantener la tarjeta, sí, pero está... Bueno, lo miramos ahora, mientras tú lo comentas, lo que estás diciendo, y ahora lo digo. Pero bueno,
no siempre sale bien, pero que esa fue la determinación con la que fue Manasero, desde luego, ¿no? Y estoy muy de acuerdo. Ya la tienes, plantea tu calendario, o sea, el que la saque para 2026, pues plantea tu calendario, dale, pon por delante, ¿no? El PGA Tour y juégatelo allí, ¿no? En el circuito más importante del mundo para escalar, para subir peldaños y ya de verdad pegarte con los mejores siempre, ¿no? Totalmente, totalmente. Pues mira, Mateo Manasero está... Por cierto, que Rasmus Højgaard quedó tercero, que he dicho yo top 5, muy absurdo, pero bueno, quedó tercero en el Sanderson Farms. Super actuación. Precisamente tenemos a muchos jugadores europeos o que consiguieron la tarjeta en esa pelea, ¿no? Tenemos a Thorbjørn Olesen, que está al 115 y que está a saco, ¿eh? Thorbjørn Olesen sí que está a saco para intentar meterse entre los 100 primeros y conseguir la tarjeta completa. Después, es que estoy bajando, estoy bajando en la clasificación. Mira, Tristan Lawrence está al 154. Mira, aquí está. Antoine Rosner, mira, además están juntitos. Puesto 157 y Mateo Manasero, puesto 158. Vale. Van a tener que hacer algo gordo en estos torneos de otoño para meterse entre los 100 primeros. Pero bueno, que tienen todavía margen para hacerlo, ¿no? Así que es como están los jugadores de Europa. Pero sí, es importante esa lección de Rasmus Højgaard, de si viene usted aquí, venga con todo. O sea, venga con mi circuito es el PGA Tour. Y iré al circuito europeo pues cuando pueda. Cuando no tenga torneo, cuando no entren algunos torneos aquí en el circuito. Da vértigo, ¿eh? Hay que reconocer que da vértigo tomar esa decisión, pero vamos a dejarlo por lo menos en que no es una mala decisión, es valiente y yo diría que es lo que toca. También habrá que ver, habrá casos y casos, ¿no? ¿Qué tipo de jugador eres? Y qué planes tienes en tu vida. A lo mejor es que hay gente que no le apetece vivir en Estados Unidos, ¿no? Y simplemente quiere experimentarlo como eso, ¿no? Bueno, tener esa experiencia para casos y casos, está claro, pero si tú lo que quieres es jugar en el mejor circuito del mundo regularmente y ya has conseguido la entrada, pues ve a saco, es que no tiene mucho más misterio. Nos metemos ya con el Open de España, pero antes una recomendación, claro, una recomendación que de momento uno sale, mira al cielo y dice, bueno, de momento la verdad es que a mí yo creo que no hace falta, claro, es que estamos en España, es lo que tenemos con el tiempo y con estos veranos que se alargan, ¿verdad? Pero va a llegar, no, ustedes piensan que no, a lo mejor ahora mismo, ¿no? Porque son felices y dicen, no, esto no va a llegar. No, el otoño va a llegar y el invierno va a llegar el frío, va a llegar el viento, va a llegar evidentemente la lluvia. Así que, oye, que hay que prepararse para cuando venga todo eso y nada mejor que la nueva colección otoño-invierno de Ping, Ping Apparel SS25, esa nueva colección de otoño-invierno que está diseñada pues precisamente para enfrentarse a todos estos elementos, ¿no? La lluvia, el frío, el viento. Tanto la gama masculina como la femenina siguen yendo al límite de la innovación en golf con una nueva tecnología de aislamiento térmico pensada pues para optimizar el rendimiento en condiciones cambiantes y de la manera más cómoda, ¿no? Ofrece una sensación increíblemente suave, ligera, elástica, proporcionando a los golfistas pues esa flexibilidad y la calidez que necesitamos pues a la hora de hacer el swing, que todavía no nos salga peor de lo que ya nos sale. O sea, que nos ayude por lo menos a que, mira, si esto es lo que tenemos, pues que no se nos estropee más porque estamos un poco rígidos, porque no nos movemos bien. No, con la ropa de Ping, con esta colección de otoño-invierno de Ping, no van a tener ningún problema. Llega con ellos preparado para cualquier meteorología, a la vez que luces un estilo elegante y valiente en el campo de golf. Descubre la nueva gama de prendas en pinkeurope.com, pinkeurope.com. Oye, Alejandro. Sí, atención. Sí, no, perdona. Sí, atención. Sí. No, dime. Sí, no iba a decir nada. No, que creí que habías terminado. Sí, estaba terminando, o sea que tira. No, que me gustaría... por supuesto, el señor de Reco no se equivocaba, vamos a hablar y mucho del Open de España. Y me gustaría arrancar de una manera. Dígame. Y no es nada original, pero para ponerlo en valor. Y es... poniendo sobre la mesa el nombre de Sergio García. Oye, que vuelve al Open de España. Sí. Nos vamos a fijar, se va a hablar mucho, porque es un gran Open de España. Ahí está muy chulo, vamos a decirlo así. Muy chulo. Boomer. Sí, muy chulo. Los boomers todavía decimos que una cosa es chula. Pero a diario. Bueno, a diario, o cada hora, más o menos, decimos que algo es chulo. O sea, oye, ¿qué pelota más chula? Pues sí, eso, todo es muy chulo. Efectivamente. No, el Open de España tiene una pinta magnífica. Cierto. Y vamos a hablar mucho de Jon Rahm y vamos a hablar, de grandes jugadores que están, ¿no?
Y a lo mejor luego resulta que no hablamos tanto de Sergio García como dándolo por hecho. Y no hay que dar tantas cosas por hechas. Para empezar, Sergio no jugaba el Open de España desde 2019. Que se dice pronto. Y sí, y es uno de los grandes de la historia del golf español. Yo creo que es casi obligatorio poner en valor su presencia. Y luego te voy a decir una cosa. Antes estaba mirando algunos datos y me fui a ver cuál fue el primer Open de España de Sergio, ¿no? Que todos más o menos recordamos que fue muy pronto, que era un chavalito, ¿no? Cuando lo jugó, ¿no? Pero quería verlo exactamente porque no tenía la fecha concreta en la cabeza, ¿no? Y, bueno, pues eso, he comprobado que fue en 1996. Por ejemplo, con 16 años, Sergio debuta en el Open de España, en 1996. 29 años hace. 29 y fíjate, años hace. Qué barbaridad. Esta mentalidad neurótica que a veces tenemos, pues sí, los periodistas, de buscar el número redondo, he chascado un poco los dedos, así, mira, así. A ver. Ay, mira, te lo voy a chascar otra vez. Mira. Ay, no me sale un número redondo. El chasquido es muy importante, pero el ay es fundamental para acompañar al chasquido. Sí. Exacto. Ay, Dios mío. Bueno, no sale el número redondo, porque es el año que viene cuando se cumplen los 30 años desde que Sergio debutó en el Open. Y luego piensa, pero qué tontería, no pasa nada, pues cumple 29, ya está, no pasa absolutamente nada, ¿no? Pues hace 29 años Sergio debutaba con 16 añitos en un Open de España. Y ahora te voy a hacer la gran pregunta. Básicamente es imposible que me la sepas resolver. Bueno, ya te digo yo. Bueno, dime. ¿Qué tiene que ver o cómo están conectados el debut de Sergio García en un Open de España, ya hemos dicho, mayo del 96, con Scottie Scheffler, número 1 del mundo? Ostras. 1996. Bueno, ¿nació Scottie Scheffler en el 96? ¿Cómo me gustan estos jueguecitos? ¿Nació en el 96? ¿Puede ser? Sí, sería una buena conexión. Nació un mes después de que Sergio debutara. Vale. O sea, Scheffler estaba ahí en capilla, en el vientre de su madre, estaba en capilla. A punto de salir. Cuando Sergio debutó en el Open de España. Pero no. Yo lo he complicado un poco más y además es más redondito. Puede ser que... Y absolutamente de locura. Absolutamente de locura. No, te iba a decir, puede ser que Scheffler debutara en el US Open con 16 años, pero no, evidentemente no debutó con 16 años. Debutó joven, O por lo menos no es... No, si hilos debe haber miles. Todos los que tú quieras. Pero no es el que tú has tocado, no es el que tú has tocado. El del hilo que yo voy a tirar es el siguiente. Dígame. Deseando Ojo verlo. Ojo a la neurosis absoluta. Sergio debuta, efectivamente, un 9 de mayo del 96 en el Open de España y debuta firmando un 68. 16 añitos, ¿qué te parece? Joder. Bueno, para empezar, debuta en el Club de Campo. Ojo, hay que recordarlo, ¿eh? Sergio debutó en el Open de España en el Club de Campo de Madrid. Pues, mi primera valoración al 68 de Sergio con 16 años en su primer Open de España es joder. Sí, bien hecha. Esa es la primera. Muy analítica. Exactamente. El hilo. Bueno, pues sí, el hilo. El hilo es el siguiente. Debuta un 9 de mayo, se casca un 68 y se queda en cuarta posición a 2 golpes del líder de esa primera jornada, que firmó un 66, que era el inglés Ian Payman. ¿Te acuerdas de Ian Payman? Un poco sí, ¿te acuerdas? Me acuerdo, sí, me acuerdo de él. Un jugador tirando a gris, pero muchos años en el circuito europeo, entre el circuito europeo y el Challenge Tour. Estaba siempre ahí, un jugador ascensor. Bueno, me sigues el hilo, ¿no? Te sigo el hilo. Ian Payman a 2 golpes. A 2 golpes del líder, Ian Payman. Bueno, pues Ian Payman no era un nadie. Ian Payman había ganado 3 años antes el British Amateur. Cuidado, ¿vale? O sea, era una promesa. Bueno, no, ahora si quieres hablamos de Ian Payman, pero tampoco se... Una cosa es tirar del hilo en un jueguecito, otra cosa aburrir solemnemente a la grada. A la grada, efectivamente. Ian Payman ganó ese British Amateur. ¿Sabes dónde lo ganó? No.
Pues mira, lo ganó en Royal Portrush, lo que nos lleva directamente al ganador del British Open de este año en Royal Portrush, que es Scottie Scheffler. ¿En serio? ¿Qué te ha parecido el hilo? ¿Ese era el hilo? ¿Qué te ha parecido el hilo? ¿Ese era el hilo? Ese era Bueno, es el hilo. impresionante. No me digas que no es un Me parece super impresionante. mega hilo. Me parece impresionante y aparte que no es un hilo cualquiera. Es que en Royal Porras se ha jugado muy pocas veces el Open Championship. Concretamente 3, nada más. Se ha jugado allí el Open Championship. O sea que... Pues ahí lo tienes. Y ahora cuando quieras te invento otros 3 hilos más. Bueno. Para relacionar a Scottie Scheffler con Paul McCartney. Parece que ahora mismo cuando has dicho lo de 3 hilos más, creí que te referías al de Tesla. 3 hilos más. Que no, vaya estupidez más gorda. Que no. ¿Cómo relacionas tú en la segunda ronda de Sergio cuando debutó en Open de España con Elon Musk? A ver. No, pero hay una cosa que oye, que es un 2x1. Ese hilo es un 2x1. Lo conecta con Scottie Scheffler, por supuesto, y también lo conecta con Shane Lowry, que participa en este Open de España, que también ganó en Royal Porras. Oye, ya pues que mira, estamos... todavía mejor, ¿eh? Ese hilo me ha gustado todavía más. 2x1. Bueno, como fíjate, jueguen si juntos, hilo, fíjate. Si hay algunos hilos ahí. ¿Sabes quién ganó ese Open de España en el que debutó Sergio? En el 96, Esto es más fácil, ¿no? Kenneth Ferry, Esto es más ¿puede fácil ser? porque hay que mirarlo. ¿Perdón? ¿Kenneth Ferry, puede ser? No. Tú eres un osado. Pero... No, creo que Kenneth Ferry entonces ganó por 2003 o por ahí. O sea, Kenneth Ferry ha ganado el Open de España, por lo menos. Sí, ha ganado el Open de España. No, lo ganó Harrington, ¿no? Que fíjate qué trascendencia ha tenido luego en la carrera de Sergio, ¿no? Tremendo. Básicamente sin Harrington sobre el planeta Tierra, Sergio como mínimo tendría 3 grandes. Como mínimo. Creo yo. Correcto, sí, así es. Ah, pues mira, otro hilo todavía más interesante, ¿eh? Impresionante cómo se van concatenando las historias. Bueno, el caso es que está Sergio, ahora un poquito más en serio, está Sergio y no sé qué te dice a ti el instinto, pero bueno, vamos a dejarnos distintos. Yo lo que tengo es muchas ganas de que Sergio esté ahí, de que lo haga muy bien y de que esté para ganar. Que dé un gran espectáculo, ¿no? Sí, quieras que no, oye, sus 2 últimas participaciones en el Open de España al final nos resaltaron mucho porque es que es tan brutal, ahora iremos con ello, los logros del golf español en el Open de España desde que regresó, ¿no? Como digamos como plaza fija al club de campo, son tan bestiales los resultados, tan absolutamente demenciales, que bueno, que los de Sergio han quedado ahí un poquito tal, pero bueno, que el tipo en sus 2 últimas participaciones ha hecho 2 top 10, o sea que muy mal no lo ha hecho en el recorrido madrileño. No, ya te digo que no lo ha hecho mal. Es que realmente Sergio lo hace mal pocas veces. Esa es la realidad también, ¿eh? En cuanto se trata a rendimiento en un campo de golf, pocas veces, ¿eh? Está mal. Es que es así, ¿no? Y en el Open de España más. No sé si tienes todos los números sus números en el Open de España, pero realmente son muy buenos. Ya no solo en el club de campo, digo en general. Creo que son bastante buenos, ¿no? Aparte de que lo ha ganado, evidentemente, el Open de España, Sergio García. Mira, pero... Igual ahí esto ha sido un atraco, porque evidentemente no estaba nada hablado. Sergio, desde que ha vuelto como plaza fija, bla, 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 al club de campo, el Open de España, solo lo ha jugado una vez, que quedó 7º. Vale. Y luego, el anterior que jugó fue en Valderrama, su Valderrama, donde quedó 3º. Qué raro. Sí, y en realidad... Bueno, es que el gran dato de Sergio en realidad es que nunca ha fallado el corte en un Open de España. Y aquí viene ya el tema cenizo y tal, todo lo que tú quieras, pero nunca ha fallado un corte. Bueno, es la realidad, coño, es lo que dice la historia. Tampoco estamos aquí diciendo... Y aparte es que Sergio... Oye, no está mal, ¿eh? No está mal, ¿eh? No. Nunca ha fallado un corte, ni siquiera jugándolo con 16 añitos, ¿eh? Fíjate, la verdad es que es que pasó el corte, vamos, que el muchacho empezó 4º, firmó un 68 y luego la cosa no fue tan bien, pero que pasó el corte sobrado. Sí, totalmente. Ya. Totalmente. Bueno, increíble, vamos. Bueno, de hecho es que estaba 4º después del primer día, como has dicho, ¿no? Bien remarcado, o sea, que es tremendo, vamos. Sí, de hecho Sergio, y cerramos ya el capítulo Sergio, ¿no? Sí. De hecho Sergio juega 3 Open de España como amateur. 3. 96, 97 y 98. Y pasa el corte en los 3. Bueno, eso es Sergio García, ¿no?
Claro, ese es el fenómeno Sergio García, que era una bestialidad, ¿no? Cuando surgió, cuando irrumpió y todo lo que ha hecho, todo lo que ha hecho hasta el día de hoy. Bueno, ¿qué otros nombres propios, David, ponemos sobre la mesa en este Open de España? Aparte de que, bueno, si quieres empezamos repasando los números del golf español, porque hay que repasarlos desde que está el Club de Campo. Pero es que cuando se ponen así en bruto o se vomitan, ¿no? Se vomitan así, ¡racatá! Como una ametralladora, es verdaderamente increíble. Todos tenemos muy claro en la cabeza, claro que sí, ¿no? Cuánto nos hemos divertido y emocionado, ¿no? En los últimos Open de España, ¿no? Pero es que tenemos que en las últimas 5 ediciones del Open de España hay 4 victorias españolas. Y de esas 4 victorias, con 2 desempates que jugaron 2 jugadores españoles. Es que es una locura. Es de locos. O sea, esto no se va a volver a ver. Niños y niñas, ¿os creéis que esto es...? No, esto no lo vais a volver a ver en vuestra vida. No sé cuándo va a acabar esta racha, pero no lo vais a volver a catar en vuestra vida. Creo yo. O sea, es una serie como esta, de 4 victorias en 5 años, incluyendo esos 2 desempates, pero no solo 4 victorias, sino es que ha habido 3 segundos puestos y un porrón de top 10, ¿no? Sí. Es así. Y luego son 4 victorias conseguidas por 3 jugadores distintos. Exacto. John Ram, por supuesto, Rafa Cabrera Bello y Ángel Hidalgo. O sea, que no es que sí, que el fenómeno John Ram está ahí, pero que en el Club de Campo han ganado otros 2 más. Y bueno, es una auténtica locura. Y siguen pasando los años y volvemos a ponernos allí. Llegaremos a la sala de prensa, Alejandro, y nos pondremos y dicen, no creo, ¿no? Y creo que va a volver a pasar, porque... Yo creo que va a volver a pasar, sí. Yo creo que va a volver a pasar. Tengo esa sensación. Yo no tengo ninguna duda, de que John Ram va a estar para ganar, lo cual es casi decir, muy bien, mañana va a salir el sol. Efectivamente, sí, mañana va a salir el sol y John Ram va a estar para ganar. A ver, como John tiene los hombros muy anchos, en todos los sentidos, o sea, en el sentido literal, porque es que los tiene muy anchos, o sea, físicamente. En el literal y en el literario, sí. Te pones a medir con palmos de una punta a otra de cada hombro de John y te salen unos cuantos palmos, o sea, en el literal y en el no literal, en el sentido de como jugador, como deportista, ¿no? Tiene los hombros muy anchos. Yo te voy a decir más, para mí existen un 50% de opciones de que John gane el Open de España y el otro 50% se lo reparten los demás favoritos que tú quieras enumerar en una lista. Estoy de acuerdo, me gusta esa distribución de los candidatos. Bueno, es que es así. O sea, lo primero es, el Open de España lo va a ganar John Ram y ahora es, y si no lo gana John Ram, entonces ¿quién lo puede ganar? Yo creo que así, ¿no? Habría que empezar la frase, ¿no? Pues no andaría, yo creo que no andaríamos muy desencaminados, sinceramente. Es que o por lo menos ha habido otros Open de España de John en el Club de Campo donde sí que había que despejar alguna incógnita o alguna nube, ¿no? Alguna nube más o menos negra, más o menos gris, pues que si el jet lag, que si venía a jugar una Ryder muy inmediatamente y estaba agotado, que si había sido una temporada durísima. El nacimiento, el nacimiento de su hija, ¿te acuerdas? Eso fue el año pasado. El nacimiento es exacto, ¿no? O sea, prácticamente cada año había ahí como una pequeña incógnita que despejar. Yo creo que este año es que no hay ninguna. Es verdad que se ha jugado una Ryder hace poco, pero no es hace tan poco. Y luego que es que creo que John viene sobrado de fuerzas, simplemente porque juega en Leaf, o mejor dicho, entre otras cosas porque juegan Leaf, claro. Y son temporadas menos cargadas, es así. Sí, menos y exigentes. Menos estresantes. Uh-huh. Y menos estresantes, exactamente. Sí. Y yo creo que y luego además confluye otro detalle que creo que es muy importante teniendo en cuenta quién es John Ram, y es que no ha ganado este año. Entonces, tiene esa cuenta pendiente. John puede ser O sea, de hecho a John, cuando pinche en el Tier 1, le van a montar como la puerta de Toriles, ¿sabes? No, la puerta, ¿tú sabes la puerta? Sí, por la que salen. El cajón ese de donde salen los toros en los rodeos americanos. Sí, exacto. Sí, que están ahí como rodeados de vallas y tal, y empiezan a dar cornadas hacia arriba. Aprisionados, y entonces, pues eso es lo que le van a montar a John en el Tier. y ahora a ver quién es capaz de domarlo. Y ahora a ver quién es capaz de subirse encima. Van a abrir la puerta y va a salir ¿cómo va a salir John? Sí, pues sí, la verdad es que tiene toda la pinta. Aparte que otro detalle más. John tiene la intención de jugar la final de Dubái.
tenerla, la tiene. O sea, le gustaría jugar la final de Dubái. Y ahora mismo no está clasificado. Para clasificarse tiene que hacer un buen Open de España. No es necesario que gane, ¿vale? De acuerdo, no es necesario que gane. Le puede valer incluso un top 3, un top 4, incluso le podría valer, que estuvimos Sí, ayer echando las hacíamos algunos cuentas, ¿no? números, Alejandro, pero muy por encima, ¿eh? Y más o menos nos salía que una victoria, por supuesto, un segundo puesto también, por supuesto, incluso un tercero prácticamente, por supuesto, lo meterían en la final de Dubái. Y un cuarto puesto, ya con algunas reservas más, pero lo tendría bastante bien encaminado, y ya con un quinto puesto habría que empezar a hacer más cuentas. Eso es. Siempre hablando de quintos puestos, cuartos puestos, terceros puestos en solitario, ¿no? Exacto. Ya en cuanto entran muchos empates ya no hay nada que hacer, efectivamente. Ya pierdes, te vas dejando puntos por el camino, pero más o menos, para hacernos una idea, para que la gente tenga una ligera idea, esa es un poquito la ecuación general. Primero, segundo y tercero está en la final de Dubái. El cuarto, ya con alguna reserva más, ya habrá que empezar a hacer cuentas, y el quinto pues habrá que hacer más cuentas, ¿no? Y de ahí para abajo pues más problemas. Eso es. Entonces, es otro objetivo, y no es poco, ¿eh? No es poco porque a John le apetece jugar la final de Dubái, aparte de que es un torneo que se le da muy bien, que ya la ha ganado varias veces y que efectivamente pues le sirve también para estar en competición, no estar parado tanto tiempo, ¿no? Como si estuvo el año pasado, pues lo va a intentar. Significa que si no se mete en la final de Dubái, imaginen, ¿no? Que queda sexto o séptimo en este Open de España, cosa rara, pero imagínense, ¿no? Que eso ocurre. ¿Jugaría en Dubái? En Abu Dhabi, la semana antes de Dubái, para intentar meterse en Dubái. Bueno, pues en principio parece que no. En principio él no contemplaba esa posibilidad. Pero bueno, habrá que ver, una vez se plantee el escenario, si realmente le hace falta, etcétera, 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 pues si a lo mejor se plantearía jugar esos dos torneos seguidos, Abu Dhabi y Dubái. En principio no, pero, oye, saben que las opiniones cambian también, ¿no? Según lo que ocurra. Hay un dato que sí se puede dar con absoluta seguridad, Alejandro, y es, ahora mismo Jon Rahm, que no tiene previsto jugar más torneos, salvo que se metiese en la final, sí. Ahora mismo Jon está a 126 puntos del puesto 50 de la Race to Dubai, sí. ¿Vale? Es decir, y un séptimo puesto en solitario en el Open de España concede 150. A partir de ahí que cada uno haga sus cuentas. Yo creo que con un séptimo iría tan justo que no se metería finalmente, porque luego va a haber gente que va a seguir sumando en otros torneos. Claro, que queda la India, queda Corea y queda Abu Dhabi. Quedan esos tres torneos. Ese dato ya lo tenemos claro. Todo lo que sea de octavo para abajo se acabó. No se va a meter en la final de Dubái. Eso es. Ese es el dato más claro, efectivamente. Así que, bueno, pues aparte de, evidentemente, ese objetivo, esa motivación de Jon de ganar por primera vez en 2025, que no lo ha hecho todavía, pues tiene también, ¿no?, ese factor añadido de meterse en la final de Dubái. Tampoco es que le haga falta mucha motivación a Rahm para intentar ganar el Open de España. Bueno, el otro detalle es el cuarto. Sí. Sería el cuarto Open de España, y ya sí adelantaría, por decirlo mejor, adelantaría a Seve. Seve ganó 3. Si Jon vuelve a ganar, sería el cuarto, superaría a Seve Ballesteros, que también lo tiene en la cabeza Jon. Sí, así es. Sí, porque él lo ha ido recordando, ¿no? Exacto. Cada vez. Es una de las cosas que él no se quita de la cabeza, ¿no? Entonces, dicho todo lo cual, y sabiendo que Jon no nos va a hacer ni puñetero caso, ni a nosotros ni a nadie, animaríamos fervientemente al señor Jon Rahm a que jugase en Abu Dhabi. Hombre, sí. Vaya usted a Abu Dhabi, si ya se queda allí 2 semanas. Abu Dhabi, Dubái, total, ¿qué más da? Totalmente. Si después hasta febrero no tienen nada. No tienen nada. Claro. Bueno, si acaso el Dubai Desert Classic, que también lo puede meter, que no pasa nada, que repita, que se saque la espina de este año que falló el corte allí en el Majlis Course. Oye, y de ese, bueno, hemos hablado de Sergio, de Jon Rahm, de ese otro 50%, ¿no?, de posibles ganadores del Open de España, ¿algún nombre que yo, por ejemplo, a Shane Lowry lo descarto. Sinceramente, creo que Shane Lowry es imposible que, con el desgaste tan brutal de la Ryder y lo que puede ser Madrid para ese hombre, yo no lo veo a Shane Lowry metido en faena de venga, vamos a ganar el Open de España. Después sorprende Lowry, pero no lo veo. Creo que no van por ahí los tiros de Lowry. Pero... Bueno, el desgaste de la Ryder, pregúntaselo a McIntyre, ¿qué tal le ha ido? Y a Hatton. Sí, totalmente. Y a Hatton, y al mismo Rasmus Hjogas, ¿no? Pregúntaselo a estos Eso tres. Es verdad. No, muy mal. A ver, hay un nombre que anuncié
digamos, en Ten Golf en primicia, cuando que iba a participar en el Open de España, que es el de Joaquín Niemann. Cuidado. Oye, cuidado con Joaquín Niemann, ¿eh? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Podría ser uno de los que esté también ahí arriba, ¿no? Joaquín Niemann, ¿eh? Estamos hablando... Es que es un pedazo de Open de España, ¿eh? Sí. Tiene tantos alicientes que se te van cayendo de los bolsillos, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Totalmente. Y después, pues vamos a ver qué hace Patrick Reed, que ahí está, otra vez, jugando en el circuito europeo. En este caso el Open de España. Yo me quito el sombrero con Patrick Reed, ¿eh? Me parece que es el gran defensor del circuito europeo fuera de los miembros del circuito europeo que juegan habitualmente este circuito. O sea, me parece que no hay nadie que demuestre más compromiso con el circuito europeo sin ser su circuito principal que Patrick Reed. Vamos, no es que me lo parezca, es que no lo hay. Y aparte que su presencia... Mira, hace poco recordábamos, no sé si lo hicimos en una bola provisional, creo que no, Alejandro, pero en esta Ryder pasada hubo un momento en que alguien le preguntó a Luke Donald, oye, Luke, lo de Tommy Fleetwood hay que ver qué Super Ryder está haciendo, o qué Super Ryder ha hecho... y un jugador que realmente acaba de ganar por primera vez en el PGA Tour y tal. Y entonces Luke Donald frenó. ¡Quieto, parado! Dijo Luke Donald en perfecto castellano. ¡Che! ¡Quieto ahí! ¡Estate quietecito! Y no, interrumpió y dijo, bueno, a ver. Eso es que Tommy Fleetwood no es... Es que solo os fijáis en el PGA Tour. Es que Tommy Fleetwood ha ganado mucho en el circuito europeo y es un ganador. Sí. Yo le considero un ganador porque con la edad que tiene, etcétera, los números que tiene, las victorias en el circuito europeo, patatín, patatán. Y la presencia más o menos regular de Patrick Reed en torneos del circuito europeo deberían examinarla, ¿no? Según qué periodistas, por ejemplo, al otro lado del Atlántico, porque no es tan fácil ganar en el DP World Tour. Es que ellos realmente han asimilado o llevan muy interiorizado que si Ben Griffin se viene a jugar el DP World Tour el año que viene, va a ganar 6 torneos, Totalmente. poco más o menos. Pues vamos a adelantarles a ustedes en primicia que no, que Ben Griffin se viene a jugar el DP World Tour y no gana 6 torneos ni loco. Ni loco. Y vamos a ver si gana uno. Esto, por supuesto, ni lo sabemos nosotros ni lo saben al otro lado del Atlántico. Pero yo apostaría fuerte por esta idea. Y, insisto, la prueba es Patrick Reed, que, mientras no se muestre lo contrario, ha sido mucho más jugador que Ben Griffin, por ejemplo, y no ha ganado todavía. Es que Patrick Reed está buscando su primera victoria en un torneo del calendario regular del circuito europeo. Sí. Y ha jugado ya una pila, que no es tan fácil. No es tan fácil. Y que te lo cuente Patrick Reed, que no es tan fácil. Sí, Patrick Reed y muchos otros que han venido. Lo que pasa que es verdad que él es el gran ejemplo porque ha jugado mucho ya en el venido circuito más, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Y se nota, pero bueno, pongo el ejemplo, Patrick Reed es que encima es de los mejores, pero que es que ahora mismo ya, con el acuerdo, la alianza estratégica entre el PGA Tour y el circuito europeo, es que vienen jugadores del circuito americano pues prácticamente cada semana, ¿eh? Hay aquí 3, 4 jugadores del circuito americano que vienen de haber mantenido la tarjeta, ¿eh? en el circuito, en el PGA Tour, y no se comen un colín. Es que no se comen un colín, o sea que no es tan sencillo ni muchísimo menos, ¿no? Y después, evidentemente, pues dentro de los atractivos, ¿no? Yo creo que el repaso a los digamos, extranjeros, ¿no? A los no españoles, pues está dado, ¿no? Y con Niemann, con Reed, con Lowry, etcétera, etcétera. Por cierto, que hablabas de lo de Fleetwood y no quiero que se me vaya. Por primera vez en su carrera estrena esta semana el número 5 del ranking mundial, ¿eh? Su puesto más alto en el ranking mundial, número 5 ya, Tommy Fleetwood. Cuidado. Que Tommy Fleetwood no está en el Open de España, por cierto, ¿eh? Si hay alguno que dice, ¿y por qué me hablan de Tommy? No está. No nos liemos. Después está la Armada, que evidentemente... Bueno, pues dicho esto, a cualquier oyente de la bola provisional le preguntan mañana, oye, ¿tú sabes en qué puesto está ahora mismo Tommy Fleetwood del ranking mundial? Y dirá, creo que es 7º. Porque tendemos, no sé por qué, todos tendemos a hacerle de menos. Y dice, pero alma de cántaro, si te dijeron ayer que en la bola provisional que era el número 5, ¿cómo va a ser hoy número 7? ¿Cómo va a ser hoy número 7? Sí, hay que esperar al lunes que viene. Hay que esperar al lunes que viene. Que se actualice. Desgraciado. Pues eso, ¿no? Y después, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Evidentemente, pues siempre está el valor ahí de la gente joven, ¿no? De ver otra vez, pues a ver, para mí otro de los favoritos, ¿eh? Hablando de favoritos, y vamos a meterle ahí presión y vamos a meterle presión de la buena, ¿eh? Que se entienda. Para mí otro de los favoritos es David Puig.
Lo considero favorito, después de lo que hizo el año pasado, después de lo que viene de hacer un mejor Alfred Dunhill Links Championship de lo que parece. Hubo 4 hoyos en los que se le fue el torneo, con el infierno, ¿no?, que se vivió el viernes, ¿no?, en la segunda jornada de viento y de lluvia, pero está jugando bien, y el año pasado pues estuvo para ganar. Con lo cual, yo lo meto dentro del elenco de favoritos. Y tengo mucha curiosidad en ver cómo defiende título Ángel Hidalgo. A ver qué es capaz de hacer. Porque es una semana complicada para él también, ¿eh? La semana de defensa del título. Y encima en tu país. Y encima en casa. Y con compromisos. Y estoy convencido de que todo el mundo va a querer hablar con Ángel Hidalgo. Es una semana difícil. Pero compite también, bueno, y Ángel Hidalgo. en el tea time que le van a poner, ya lo verás. Exacto. Si no juega con John, poco le va a faltar, etcétera, ¿no? Sí, lo va a tener más complicado, efectivamente. Tengo mucha curiosidad por ver también a Ángel Ayora. Sí. No sé, para mí, o sea, particularmente es uno de mis, entre comillas, entre comillas, porque luego son ellos, los que juegan son ellos, oiga. Bueno, pues eso. Uno de mis, entre comillas, objetivos de la semana es ver si Ángel Ayora es capaz de darle otro mordisco, ¿no?, a la tarjeta del PGA Tour, ¿no? Eso es. Otro pasito hacia adelante, otro acercarse, ¿no? Por cierto, está Elvis Smiley, sí que estará, ¿no? Lo doy por hecho, lo doy por hecho. Elvis Smiley lo doy por hecho porque, hombre, porque si estás ahí peleándote por la tarjeta del PGA Tour no puedes dejar pasar un torneo como el Open de España, a falta de tan poco, ¿no?, como queda para acabar el año. La verdad es que no lo he visto, pero casi seguro te diría que sí, ¿no? Elvis Smiley, el zurdo. ¿Tú me sabrías decir qué número del mundo es actualmente Hideki Matsuyama? Y ya, como te lo estoy preguntando, sabes por dónde voy. Pero sé honesto contigo mismo. Yo diría el 24. ¿Ves? Yo también. Pues es el 17. Es que a Matsuyama le pasa lo que a Flynn. Sí, es verdad. Siempre lo hacemos de menos. Sí, es verdad. El 17, el tío. Yo creo que hace trampas, Matsuyama, porque yo creo que yo creo que es un hacker. Entra por las noches y modifica los numeritos de la página y lo sube. del ranking mundial. Sube su nombre. Por cierto, que Matsuyama tampoco está en el Open de España. Para que después digan, es que dijiste que Matsuyama está en... No, Matsuyama no está en el Open de España. Es simplemente un tema de ranking mundial que estamos hablando. No se vuelvan locos. Que ¿qué te iba? ¿Estabas mirando lo de Smiley o no? No. Vale. Bueno, lo damos por hecho. Es que seguro que está Elvis Smiley en el Open de España. Es que no tengo duda. El zurdo, que ganador este año en el circuito europeo a principio de temporada. Esta temporada, más que este año, que ganó el año pasado. Y otro nombre, fíjate, y te voy a decir otro nombre más. Te voy a decir 2 nombres más. Uno que tiene muchísimas ganas de hacerlo bien esta semana. Tiene especial... es como que ha señalado en rojo esta semana, especialmente, porque el año pasado acabó pues muy disgustado, muy decepcionado por cómo salió la semana, que es Nacho Elvira. Aparte de que Nacho Elvira vive con especial intensidad el Open de España. Ya recordamos, ¿no?, cuando estuvo ahí compitiendo con Ram para ganar en el Centro Nacional, con la bandera de España, en fin, todo lo que hizo, ¿no?, Nacho Elvira en su día. Bueno, pues le tiene muchas ganas a este Open de España. Y otro nombre que digo de la Armada es Alejandro del Rey. Creo que también está jugando muy bien, creo que llega en buen momento al Open de España y tiene ganas de darle otro giro a la temporada, ¿no?, que empezó como un cañón y se fue diluyendo y quiere darle otro giro a la temporada. ¿Y por qué no en su casa, en Madrid, y en el Open de España? Vamos a ver. Bien. Me parece... Yo creo que hay que apuntar otro nombre más y no sé si hacer, pero venga, sí, lo voy a hacer. ¿Qué más da? También él tiene los hombros anchos, sí, que es el de Alfredo García Heredia, que es que además lo necesita mucho, y que hizo top 10 en 2022, hizo top 10 en 2023 e hizo top 10 en 2024. Y como necesita tanta más, pues ya está, cerramos el círculo, la ecuación, y venga, vamos que nos vamos. Y por supuesto Rafa Cabrera, está jugando bien. Exacto. Ya estuvimos hablando con él hace poco y yo creo que Rafa llega en un momento también muy en su punto, muy en su punto. Después los torneos de golf son muy traicioneros, ¿no? Que vamos a contarles a ustedes, pero Rafa
Suena bien. Tiene Suena buena bien pinta. también, ¿eh? Tiene buena pinta también. Sí, sí, correcto. Así que, bueno, es un primer acercamiento, ¿eh? Aquí va este primera dosis importante de Open de España. Ya seguiremos, ¿no? El jueves en esa bola provisional, ya desde allí, ¿no? Desde el club de campo, pues contándoles cómo está el campo, cómo están las circunstancias, las condiciones, en fin, cómo está uno, cómo está otro, lo que nos vayan contando por aquí, por allá, porque es una semana también de enterarse de muchas cosas, ¿no? Que son interesantes y que les iremos contando. Pero, de momento, este primer aperitivo acaba aquí. Esta primera porción de Open de España acaba aquí y acaba también aquí esta bola provisional. Que nada, que nos vemos por Madrid. Si andan ustedes por allí y viendo el torneo, por allí estaremos siguiendo el juego y viendo lo que pasa y contándoselo, por supuesto, en Ten Golf cada día y en la bola provisional el próximo jueves. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer, como siempre. Muchísimas gracias, David Durán. No. Las gracias a usted. Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.